Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Soy el doctor Moll. Les voy a dar el módulo de laringe y difonía. Bueno, empezáramos a hacer una breve descripción anatómica de la laringe muy rápido, porque ustedes ya la tienen vista. Sabemos que es un importante eslabón en la vía respiratoria. Es un órgano cavitario tubular que tiene una importante función en la parte fonatoria, respiratoria y deglutoria. ¿Cuáles son las relaciones que tiene la laringe? Por delante, está por delante de la C6 y C7, por arriba tenemos como límites el hueso hyoides, la lengua y parte de la faringe. Por delante está la faringe también, y por debajo tenemos la tráquea. Es un órgano cartilaginoso, que están unidos estos cartílagos entre sí por músculos que hacen la función de la laringe, que es muy importante, y también por 9 cartílagos, de los cuales tenemos 3 impares y 6 pares. Dentro de los 3 impares tenemos el tiroides, el cricoide y el epiglotis, y dentro de los 6 pares, el aritenoides, el corniculado y los cuneiformes. Con respecto a los músculos que recién dijimos, que son los que provocan el movimiento de la laringe, tenemos los músculos extrínsecos y los intrínsecos. Dentro de los extrínsecos tenemos el supra y los infrahyoideos, y después tenemos el cricotiroideo, que es el que provoca el alargamiento y la tensión de la cuerda vocal, que es la que hace la abducción, o sea, la apertura de la cuerda vocal. Dentro de los intrínsecos tenemos el tiroaritenoideo vocal, que funciona como un tensor de la cuerda vocal, el tiro epiglótico, que hace el acortamiento de las mismas, el aritenoideo, la aducción, o sea, el cierre de las cuerdas vocales, y el cricoaritenoideo posterior y lateral, que también lleva al cierre de las cuerdas vocales en forma conjunta con el aritenoideo. Con respecto a la irrigación, tenemos las arterias tiroideas, tanto superior como inferior, ramas de la laringe superior e inferior. Con respecto a la inervación, tenemos el laringio superior y el laringio inferior, o también llamado recurrente. El drenaje linfático se hace a través de las cadenas laterocervicales. Esto es simplemente para hacer un pequeño esbozo anatómico y recordatorio, porque esto ya lo hemos visto, lo han visto ustedes seguramente en otra de las clases que se le han dado. Acá tenemos una imagen, acá vemos en el cursor, tenemos una imagen, ahí tenemos la epiglotis, ahí tenemos lo que es base de lengua, todo esto sería base de lengua, ahí, epiglotis, ahí tenemos los aritenoides, y aquí tenemos las cuerdas vocales. Allí en esta lámina se pueden observar los anillos traqueales en el fondo de la laringe. Vamos a ver la próxima lámina. Acá tenemos una simple división de la laringe. La laringe se divide en 3 partes. Simplemente esto lo puse a fin de que tengamos un dibujo para ver la división, pero fundamentalmente se divide en la glotis, o sea, la glotis es la que provoca la división de la laringe, y lo hace por encima a nivel glótico y subglótico. Por lo tanto, vamos a tener la laringe dividida en supraglotis, en glotis y en subglotis. Vamos a la próxima lámina. Ahí tenemos ya una foto, que sería una foto tomada de una fibroscopía. Acá vamos a ver esto. Esta es la imagen de una fibroscopía, una foto de muy buena calidad, en donde podremos decir que en esta foto tenemos una cuerda vocal que abre, que sería esta, un poco mejor que la otra. Ahí tenemos la comisura anterior, esto sería la parte posterior, están los aritenoides, y ahí tenemos la cuerda vocal. Esto es anterior, esto es derecho, y esto es la cuerda vocal izquierda. Acá lo que podemos decir es que esta cuerda está abriendo un poquito más que la cuerda izquierda.
Ahí tenemos esta imagen que podría corresponder a la misma. Y acá en esta foto tenemos la explicación de las distintas partes de la laringe, en donde no tiene muy buena definición la foto, pero básicamente es para que vean el espacio glótico, que es un espacio virtual, con sus cuerdas vocales, comisura y la parte aritenoidea, donde se sujetan las cuerdas vocales en la parte posterior. Y este es el espacio que llamamos interaritenoide. Vemos una gran congestión sobre lo que serían las bandas ventriculares muy congestivas. Se ve que este es un paciente que hace esfuerzo vocal importante porque las cuerdas están también congestivas. Bueno, acá entonces tenemos la parte de la glotis, comisura, cuerdas vocales y la comisura posterior que estaría en la parte interaritenoidea. Vamos a la próxima lámina. Ahí tenemos otra foto. Esta es una foto de la laringe en respiración, y esta es una foto de la laringe en fonación. Vemos cómo las cuerdas vocales se juntan y acá están abiertas. Ahí vemos los anillos traqueales, ahí vemos todo lo que es epiglotis y todo lo que es la comisura posterior. Los aritenoides ligeramente congestivos, sobre todo el derecho. Simplemente es para que vean una foto fibroscópica de lo que es una laringe. Vamos a la próxima. ¿Cómo hacemos la exploración de la laringe y el diagnóstico? Un examen otorrinolaringológico completo consta de un examen de la cavidad oral. Hacer un buen examen de la cavidad oral es fundamental. Una laringoscopia indirecta, que se hace con el espejo laringio. Ustedes no van a tener prácticos, pero la parte práctica le mostramos a los alumnos, los espejos laringios tienen la característica que tienen que tener una angulación de 35 a 40 grados aproximadamente y no tener aumento para que no distorsione la imagen de la laringe. Haciendo una buena laringoscopia indirecta, tenemos una imagen perfecta de lo que es la laringe en su interior, y después sí podemos hacer una fibroscopia laringea, que ya es de más precisión, pero les recomiendo que sabiendo hacer una buena laringoscopia indirecta, la imagen puede llegar a ser perfecta. Así que no se olviden de eso, porque a veces no se necesita la tecnología en todos los casos, cuando no se la tiene, y con buen examen laringio, con el espejito laringio se puede ver muy bien. Y después, como dijimos, la fibroscopia laringe, que puede ser con el fibroscopio flexible, que normalmente lo hacemos, puede ser con un rígido, con una angulación que se hace por boca, en vez del flexible se introduce por nariz. Vamos a la próxima lámina. Ahí tenemos una foto de lo que es la laringoscopia indirecta, que yo les decía recién con el espejo. Tenemos que tener la precaución al hacerlo, el que lo quiera probar después cuando vayan al hospital, se puede intentar, y después de hacer varias van a poder notar que han aprendido, porque es un poquito dificultoso al principio, pero después con la práctica resulta un método muy, muy, muy bueno. El espejo laringio hay que calentarlo previamente, entibiarlo para que no se empañe, y lo llevamos por la comisura labial, por detrás de úvula, sin tocar ninguna estructura, porque si tocamos alguna estructura hay demasiado reflujo nauseoso y eso nos va a dificultar la visión. Podemos hacer una previa instilación de silocaína al 4 o al 10%, depende de la que usen, y después introducimos el espejo laringio calentado, como les dije, con una gasa que tomamos la lengua, estiramos la lengua hacia afuera, y vamos a poder observar por detrás de la úvula, con la inclinación que tiene el espejo laringio, perfectamente todas las estructuras supraglóticas, glóticas y subglóticas. Después de eso yo recomiendo sí hacer una fibroscopia laringea para confirmar todo lo que hemos visto con la laringoscopia indirecta en el consultorio. Vamos a la próxima imagen. Eso sería la foto que toma el fibroscopio, sin haber introducido el fibroscopio en ninguna zona, simplemente la luz es una luz blanca. La mayoría tienen luz de xenón, una luz blanca muy buena, como la que se ve en la imagen, y la visión que tenemos de la laringe es perfecta. Los métodos complementarios nos podemos basar en la
radiografía, en la tomografía computada, en la resonancia magnética y en el PET. Normalmente la radiografía no la usamos yo personalmente demasiado, simplemente pedimos tomografía computada o resonancia magnética. Resonancia sobre todo si queremos ver más partes blandas y si queremos ver alguna estructura más cartilaginosa o ósea, tenemos que pedir una tomografía computada para ver algún tipo de infiltración a nivel óseo sobre todo. Vamos a la próxima, y vamos a hablar ahora, ya que hicimos un pequeño reconto de lo que vimos anatómicamente, hablar de la disfonía, o sea, la patología vocal y cómo se clasifica. ¿Qué es una disfonía? Bueno, la disfonía es la alteración de la emisión de la voz. Tenemos distintos tipos de disfonías, hay disfonías orgánicas, disfonías funcionales, disfonías psicógenas y después las disfonías mixtas. Vamos a hablar ahora de las orgánicas. En las disfonías orgánicas se produce una alteración anatómica o estructural del funcionamiento de las cuerdas vocales. Ustedes ya hemos visto que está conformada por músculos, por cartílagos, ligamentos, que hacen que si no funcionan correctamente y en forma armónica puede aparecer una disfonía. En el caso de las orgánicas puntualmente, seguramente va a haber alguna alteración a nivel estructural, que es lo que ocasiona la patología. ¿Cómo las podemos dividir a su vez a las disfonías orgánicas? En inflamatorias, en traumáticas, en tumorales, hormonales, neurológicas y las iatrogénicas. Dentro de todas ellas, quizás las que más vemos nosotros son las inflamatorias, por personas que hacen un uso y abuso excesivo de la voz, en donde el órgano laríngeo se compromete significativamente ante estos esfuerzos, ¿no? Y durante mucho tiempo, sobre todo. Vamos a la próxima. Dentro de las disfonías orgánicas vamos a hablar de la laringitis aguda, como un tema importante. La laringitis aguda es la inflamación, como su nombre le indica, aguda de la estructura laringea. Puede durar de 2 a 3 semanas. Normalmente infecciosa es la causa más frecuente. Dentro de los agentes exógenos que tenemos, podemos tener los térmicos, o sea, los cambios bruscos de temperatura, personas que entran, salen de cámaras o en lugares de demasiado calor, por ejemplo, en hornos de distintos tipos que pueden entrar por su trabajo, el tabaco, los traumatismos, las alergias, y se clasifican en laringitis catarral aguda o la simple, es provocada por el adenovirus o el virus de la influenza. La clínica tenemos la disfonía como función principal en esta alteración laringea. El dolor laringeo que se suele acompañar, ¿por qué? Porque la disfonía lleva a veces a hacer un esfuerzo exagerado de la laringe, en donde entran a trabajar músculos que normalmente no se mueven en la fonación habitual, y cuando ya estamos forzando demasiado, ahí entran en función y aparece el dolor laringeo. La tos seca o irritativa. El tratamiento sería el que ya conocemos, que es el reposo vocal. Es fundamental, chicos, siempre por lo menos de 2 a 3 días, dice acá la lámina, pero yo diría que a veces lo podemos extender hasta 7 días, en donde es recomendable para que no haya una recaída del proceso. La hidratación, los mucolíticos y los analgésicos. La laringitis supraglótica, dijimos al comienzo de la charla que la laringe la dividimos a partir de la glotis, entonces lo que está por encima, por debajo y a nivel glótico. Esta sería la supraglótica, o también llamada epiglotitis, es de origen bacteriano, afecta, como su nombre le indica, tanto a la epiglotis como a los repliegues ariteno-epiglóticos. En los adultos, el germen principal productor es el estreptococo del grupo A, el Haemophilus influenza y el estreptococo pneumoniae, y en los niños es el Haemophilus influenza tipo B. Como clínica, tenemos que tiene una evolución bastante rápida, se manifiesta con molestias a nivel faríngea, puede dar fiebre, en algunos casos también da un poquito de disnea y un estridor, que es una respiración ruidosa muy particular, lo que llamamos el estridor laríngeo. Con respecto al tratamiento,
Antibióticos de amplio espectro. Con respecto a los antibióticos, acá lo que tenemos que ver, si es un paciente que hace estos procesos a repetición, seguramente vamos a usar un antibiótico no de amplio espectro, sino con algún agregado, por ejemplo, una amoxicilina más ácido clavulánico, incluso a veces una claritromicina también, depende de la evolución del paciente. Pero si es un paciente que no realiza estos episodios seguidos o a repetición, con un antibiótico de amplio espectro como una amoxicilina deberíamos andar bien. La duración del tratamiento no menor a los 7 días, se recomienda, a veces extenderlo a 10, depende de cómo esté evolucionando el cuadro. Hay que un ambiente humidificado, con oxígeno, hay que ponerle una mascarilla con adrenalina, o sea, nebulización, en donde se le puede colocar al nebulizador algunas 3 o 4 gotitas de adrenalina, siempre y cuando tener presente que el paciente no sea un hipertenso severo para evitar las complicaciones. En el caso ya grave, tenemos que hablar de una intubación traqueal y en los casos ya mucho más graves, por supuesto, hablar de una traqueotomía. Ustedes saben que la traqueotomía es la incisión de la tráquea, es la apertura de la tráquea hacia el exterior, en donde se hace una incisión a nivel de piel, luego se va divulsionando en los músculos superficiales del cuello hasta llegar a la tráquea, en donde hacemos una ventana entre el segundo y tercer anillo traqueal, que a nivel anatómico estaremos hablando aproximadamente de 2 traveses de dedo por encima de la horquilla externa, chicos, 2 traveses de dedo por encima de la horquilla, estamos aproximadamente a la altura del segundo y tercer anillo traqueal. Ahí se hace la traqueotomía en el caso de una urgencia o ya programada en quirófano. Vamos a la próxima lámina. Por tercero, como último, dentro de la clasificación, tenemos la laringitis subglótica, que es la llamada estridulosa. Tiene mucho que ver con los procesos alérgicos, en donde también influye mucho el reflujo gastroesofágico y también se pueden ver infecciones por los virus. Desde el punto de vista clínico, es muy frecuente en los niños, o mucho más frecuente en niños, se da con una tos seca, la tos perruna llamada, con el estridor y la disnea, y la ansiedad que va a presentar ese pacientito, la disnea es importante, y lleva a los padres a tomar conducta rápida porque es preocupante. El tratamiento, como lo dice acá, hay que calmar a los padres y al niño, hay que humidificar el ambiente. Y por último, tenemos la laringotraqueobronquitis. Se da por sobreinfección con el estreptococo beta, sobre un proceso ya previo del tracto respiratorio superior, se puede afectar la laringe y la tráquea y dando este cuadro. El tratamiento también es con antibióticos, corticoides, mucolíticos e hidratación. Los antibióticos, ya también dijimos que conviene en estos casos, ya cuando se trata de una laringotraqueitis o traqueobronquitis, conviene dar antibióticos más potentes, como podría ser un amoxiclavulánico. También si no podemos hacer, como dijimos, claritromicina, que anda muy bien en la vía respiratoria, y si no, ya nos vamos a alguna levofloxacina, en donde el tratamiento lo tenemos que extender aproximadamente por 7 a 10 días, no menos de eso. La próxima lámina tenemos las laringitis crónicas. Las laringitis crónicas normalmente se producen por irritantes, por el reflujo gastroesofágico y por causas infecciosas, como por ejemplo la tuberculosis, la papilomatosis, con el BPH 6, subgrupo 11, y la histoplasmosis. Y después tenemos la laringitis crónica por enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea, amiloidosis, lupus, Wegener y sarcoidosis. Bueno, ahí tenemos una imagen de la laringe con una cuerda vocal totalmente comprometida por la enfermedad. Ahí vemos todo este proceso, es totalmente normal. Vamos a la próxima. Vamos a las disfonías funcionales. Dijimos que las disfonías funcionales no podemos observar dentro de estas alguna alteración en la estructura de la cuerda,
que como su nombre le indica, se dan por una mala función de la función laringea. Ahí dentro de estas disfonías funcionales tenemos la disfonía hiperfuncional, la disfonía hipofuncional y la disfonía psicógena dentro de este grupo. La hiperfuncional es una contracción excesiva de los músculos de la laringe y eso lleva a que empiece a trabajar mal todo el músculo laringeo en su conjunto y se debe fundamentalmente a contracturas cervicales y a pacientes que presentan también una ingurgitación cervical, es lo que nosotros llamamos pacientes que hacen mucho esfuerzo para hablar y se les marca el cuello, esos pacientes que los músculos del cuello se contraen en forma importante y se marcan todos los vasos del cuello, en muchos casos son pacientes que tienen este tipo de disfonía hiperfuncional, que hacen un esfuerzo con el cuello más que con una respiración diafragmática, trabajan mucho con una excesiva contracción del cuello. Con respecto a la disfonía hipofuncional, se da por un defecto en el cierre glótico, lo que llamamos, por ejemplo, la fonoastemia. O sea, son esas voces cansadas, esas personas que hablan bajito, y se produce una atrofia de las cuerdas vocales. O sea, las cuerdas vocales, al no tener una fuerza correspondiente, empiezan a perder ese tono y se produce una atrofia de las mismas y lleva a una voz de ese tipo, lo que llamamos voz cansada. Y por último, la disfonía psicógena, que es la disfonía llamada histérica, se da en personas que tienen trastornos normalmente de conducta, que son muy ansiosas, o personas con crisis nerviosas importantes, aparece lo que llamamos la disfonía psicógena. Vamos a la próxima lámina. Y después tenemos las disfonias orgánico-funcionales, en donde es una combinación de ambas. Hay una alteración primero de la parte fonatoria, es decir, hay una alteración de la función de la cuerda en su movimiento, y eso nos lleva después a que por mal uso y esfuerzo se vaya exagerando la fonación, empieza a haber choques entre las cuerdas y aparecen ya lesiones orgánicas de distintos tipos. Por eso, como dice la lámina, es una alteración inicial funcional, pero por el mal uso y abuso vocal se convierte luego en una lesión orgánica. Vamos a hablar ahora un poquito de los pseudotumores de laringe, en donde tenemos como lo más importantes los nódulos, los pólipos, el edema de Reinke y otros. Vamos con los nódulos. Los nódulos vocales son, dentro de las patologías benignas de la laringe o neoformaciones benignas, son la más frecuente. Son pequeñas tumoraciones simétricas, generalmente bilaterales, no siempre, pero en la mayoría de los casos podemos ver que son lesiones bilaterales. Asientan sobre el borde libre de la cuerda vocal, se localizan fundamentalmente en la unión del tercio anterior con los dos tercios posteriores de la cuerda vocal y hay una prevalencia en el sexo femenino. ¿Por qué se localizan en el tercio, en la unión del anterior con los dos posteriores? Porque sabemos que la cuerda vocal se divide en dos partes, desde la parte anterior, donde tengo unidos mis dedos, a la posterior, que sería lo que es la unión con epiglotis. Entonces, el tercio anterior es el tercio fonatorio y el posterior es el tercio respiratorio. Por eso la mayoría de estas patologías asientan en lo que es unión de tercio anterior con los dos tercios posteriores. Vamos también a decir que es una enfermedad profesional, sobre todo se da en maestros, profesores, profesionales de la voz, locutores, etcétera, que hacen mucho abuso y uso de la voz. A veces no se trata tanto de hablar demasiado, sino de hablar mal. Entonces son pacientes que empiezan a hacer uso mal de la voz empieza a salir con distorsiones y esa distorsión lleva a hacer un esfuerzo mayor y así sucesivamente,
hasta que llegamos a provocar algún tipo de lesión a nivel de la cuerda vocal. Acá tenemos que la etiología tiene un origen traumático fonatorio, se debe al mal uso y abuso de la voz, como dijimos recién. Con respecto a la clínica, tenemos que se da la fatiga vocal, la ronquera, la difonía fundamentalmente, que es por lo que consulta el paciente, y vemos que con el transcurso del día, a medida que el paciente va hablando y haciendo exceso vocal, vemos que la voz va apareciendo más sucia, más ronca. Entonces va empeorando con el correr del día, con el uso de la misma. Con respecto al tratamiento, tenemos que hacer rehabilitación vocal o rehabilitación fonoaudiológica. Una vez que hicimos el estudio y tenemos el diagnóstico, mandamos a este paciente a fonoaudiología, en donde la licenciada en fonoaudiología se va a encargar de hacer la rehabilitación correspondiente de acuerdo a la patología que tenga ese paciente. Si la lesión es pequeña, normalmente, en el caso de los nódulos, son esbozos nodulares o muy pequeños nódulos, normalmente con tratamiento fonoaudiológico pueden recuperar, no hace falta ir a una microcirugía de laringe. En los casos donde no se llega a buen puerto con el tratamiento, ahí sí tenemos que ir a lo que llamamos microcirugía de laringe. Acá tenemos una foto de la cuerda vocal en donde tenemos a ese nivel y a ese nivel un nódulo pequeño, no grande, sobre todo el de la cuerda izquierda, el de la derecha, perdón, esta es la cuerda vocal derecha, porque acá tenemos comisura anterior, esta es la cuerda vocal derecha. Entonces en la cuerda vocal derecha vemos como el esbozo nodular, y acá ya tenemos un nódulo más formal. Vamos a la próxima lámina, acá tenemos una foto, un esquema de cómo se trabaja por microcirugía de laringe, paciente anestesiado con intubación, entramos el laringoscopio rígido y a través de una cámara se va haciendo una incisión sobre la mucosa para retirar todo el nódulo. Ahí, como tenemos en esta foto, ahí vemos toda la incisión con instrumental muy delicado, y luego a veces se puede cauterizar si hay sangrado sobre la lesión que ha quedado en la cuerda. Hay que tener cuidado cuando se hace este tipo de cirugías de trabajar sobre lo que es mucosa sin tocar en lo posible lo menos que se pueda el músculo, trabajar sobre lo que es mucosa sin lesionar lo que es la parte muscular. Vamos a la próxima, los pólipos vocales. Los pólipos son formaciones ya de mayor tamaño que el nódulo. El pólipo, como ustedes saben, es una formación como si fuera una pequeña bolsita que puede contener a veces líquido o ser más bien friable. Pueden ser pediculados o sésiles cuando tienen una base de implantación amplia. Se localizan en la unión del tercio anterior con el tercio medio de la cuerda vocal, en una localización similar a los nódulos, por lo que le decía anteriormente, que es el tercio fonatorio. Los pólipos son unilaterales y es más frecuente esto en varones que en mujeres. La etiología también se debe al uso excesivo de la voz y al abuso vocal, y tiene que ver también con los irritantes, como por ejemplo el consumo de tabaco influye en este tipo de patología. Con respecto a la clínica, tenemos la difonía, tenemos la sensación de cuerpo extraño y que sería muy similar a la de un nódulo. Cuando un paciente consulta con un pólipo, no es fácil poder decir sin hacer una laringoscopia o una fibroscopia de qué tipo de lesión se trata, si notamos que la difonía por ahí es un poco más rasposa a lo mejor que en el nódulo, pero no, hasta que no hacemos el estudio no podemos diagnosticar con exactitud.
El tratamiento, el pólipo ya sí va a microcirugía de laringe, porque no se va a reabsorber como en el caso del nódulo, y luego tenemos que hacerle una rehabilitación fonoaudiológica. Acá tenemos una foto de muy buena calidad, en donde tenemos toda la vascularización. Aquí tenemos la vascularización que se ve en la cuerda vocal, y tenemos la imagen del pólipo sobre la cuerda vocal izquierda, comisura anterior. Tiene buen color la cuerda, lo único que sí se ven todos estos infiltrados de hipervascularización por congestión. Entonces acá no nos queda otra alternativa que ir a una cirugía de laringe con microcirugía. Y luego, como dijimos, pasar a la rehabilitación fonoaudiológica. Ahí tenemos la lámina que nos muestra también cómo se hace la cirugía. Ahí se hace la incisión sobre la mucosa, se lo libera. Luego se hace una decolación muy prolijita. Se reseca todo el pólipo. Y luego ya tenemos en una imagen de curación a los días de haber hecho la cirugía, cómo queda la cuerda vocal sin ningún tipo de lesión en el borde. Vamos a hablar ahora del edema de Reinke. El edema de Reinke es una patología que se debe a la acumulación de líquido en la capa superficial de la lámina propia, llamado espacio de Reinke precisamente. Cuando se acumula líquido en esa zona, es como que infla la cuerda vocal, la hincha, y eso es lo que llamamos edema de Reinke. El edema es bilateral en el 60 a 85% de los casos, y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo entre la cuarta y quinta década de la vida. La etiología se debe al abuso vocal. El consumo de tabaco también puede influir, como el alcohol, la obesidad, bronquitis y tos intensa. ¿Por qué? Porque lleva al paciente a tener esfuerzos que hacen que se pueda ir edematizando con el correr del tiempo todo ese espacio y lleva a la acumulación de líquido. La clínica se da con la ronquera. Son pacientes que tienen normalmente un carraspeo, tos, y la voz es muy particular en el edema de Reinke porque sale una voz grave, una voz muy sucia, bastante particular. Acá tenemos en la foto como tenemos la cuerda normal, la cuerda derecha totalmente inflamada en el espacio de Reinke. Ahí vemos la diferencia entre una y otra. Comisura anterior libre. Y ahí vemos un infiltrado de la mucosa de la cuerda vocal. Un infiltrado vascular. El tratamiento, primero hay que eliminar todos los factores irritantes, mandar a ese paciente a fonorehabilitación, y en el caso que no responda, es un paciente que va a cirugía, también a microcirugía de laringe. Acá me faltó agregar que nosotros con un edema de Reinke, cuando hacemos tratamiento médico, usamos corticoides a baja dosis durante un buen tiempo, llamémosle unos 10 a 15 días, y vemos si tiene alguna recuperación en la inflamación y en el edema que se forma. Si ahí vemos que con fono y con tratamiento médico, sacando los irritantes y todo, no mejora, ya ese paciente irá a cirugía. Vamos a la próxima lámina. El granuloma de contacto. Es una lesión sobrelevada sobre la apófisis vocal del aritenoides. Acá tenemos la imagen. La etiología es por una hiperaducción excesiva de los aritenoides, debido también al abuso y mal uso de la voz. A veces puede intervenir el reflujo gastroesofágico. Ustedes saben que el reflujo gastroesofágico hoy por hoy es muy común y produce una alteración a nivel de la laringe, sobre todo a nivel de laringe posterior,
en donde provoca una congestión de los aritenoides y de lo todo que llamamos hemilaringe posterior, toda esta zona. La clínica, dolor en la deglución, sensación de cuerpo extraño y carraspea. El tratamiento, primero que nada, reposo vocal, rehabilitación, tratar el reflujo y luego el tratamiento va a ser quirúrgico porque el granuloma de contacto en la mayoría de los casos no revierte. O sea que vamos a tener que ir a un tratamiento quirúrgico. Antes de terminar, me olvidé de agregar en la lámina, hablar un poquito de la papilomatosis laringea. La papilomatosis es una lesión que se localiza fundamentalmente en el tercio anterior de la cuerda vocal, comprometiendo generalmente la comisura anterior. La papilomatosis tiene la particularidad de ser muy recidivante y el tratamiento de ella es sí o sí quirúrgico. Bueno, chicos, creo que di todo el aspecto general de la clase. Espero que les haya servido. Les digo que se cuiden y muchas gracias.